Antonio, muy buenos días, Daniela, y desde muy temprano estamos trabajando en esta ciudad que ya estaba disfrutando, entre comillas, de la fase 4, es decir, había permitido esta semana la apertura comercial en la ciudad porque era la primera ciudad más cercana a la ciudad de Buenos Aires y que no tenía casos de COVID-19. ¿Qué pasó? El día martes se confirma 2 casos de la ciudad de Varadero de 2 profesionales, un médico y su esposa que es enfermera de terapia intensiva del Hospital San José aquí en la ciudad, y de otro médico que, si bien es de San Pedro y tiene domicilio en esa ciudad muy cercana a Varadero, trabaja en algunos consultorios aquí en la ciudad. Es por eso que el intendente Esteban Sancio decidió, por el asesoramiento de los profesionales, volver a fase 1, es decir, volver al día 0 de la cuarentena. No por la cantidad de casos, sino porque precisamente por tratarse de profesionales que estuvieron en contacto con muchísimas personas en un pueblo que no tiene más de 60.000 habitantes y 124 permanecen aislados, es por eso que decidieron volver a fase 1, al menos hasta ver qué pasa con estas 124 personas que están en cuarentena. Se está aguardando para las próximas horas el resultado de un hisopado que se está analizando en Pergamino, de una profesional de la salud que tuvo contacto directo con uno de estos 3 profesionales que están infectados. Ahora vinimos al Club Atlético Varadero porque aquí los bomberos voluntarios, con la ayuda de exbomberos que hoy son empresarios, decidieron y analizaron la posibilidad, cuando comenzó todo esto, de crear un hospital de campaña. ¿Cómo lo podían hacer? ¿Con qué fondos? En una situación donde todos saben que de los bomberos voluntarios es muy, pero muy difícil poder hacerlo. Silva, muy buenos días. Vamos a ingresar a ver este hospital de campaña y mientras nos va contando cómo surge y cuál es la finalidad de este hospital de campaña, que todo comenzó cuando comenzó la pandemia. Sí, comenzó con bueno, viendo los números que se manejaban y viendo la posibilidad de que se desbordara todo el sistema de salud de la ciudad, entonces se conformó un comité de ayuda con distintos empresarios ex bomberos y que empezaron a colaborar con el hospital, y si llegábamos a tener algún inconveniente de tener que aislar otros pacientes que sean asintomáticos, la idea es formar un hospital de campaña. Todo esto que están viendo y que van a ver, todo es aporte de la comunidad. ¿Cuántas camas tienen disponibles? En este momento 40 y está todo preparado para hacer una ampliación hasta 100. Este sistema de hospital de campaña es para aquellas personas, en caso de que exista la necesidad de aislarlo y que no lo puedan hacer en sus propios domicilios, Exactamente. Son traídos hasta aquí, en pleno centro, a 20 metros de la plaza. Sí, por la capacidad operativa que tiene el lugar, que estamos cerca de todo, inclusive esto en ponerse en marcha va a haber que manejar alimentación, limpieza, un montón de cuestiones logísticas, que este lugar lo permite. Aparte, la proporción del club es interesante porque nos permite manejar todo en un solo lugar. A ver si les parece, Antonio, Daniela, sí, vamos a ingresar, porque esto es lo que se monta en muchos distritos y, como les decía recién, es en realidad para aquellas personas que, en caso de que se le detecte COVID-19 y no tengan la posibilidad en sus domicilios de permanecer aislados del resto de su familia, son traídos a estos hospitales de campaña. Bernardo Sirmi es otro de los bomberos que también trabaja en seguridad, en higiene. ¿Cuál fue el objetivo? Hablábamos de hacer este hospital de campaña cuando en realidad no había casos en Varadero, pero saben que todavía no llegó el pico en todo el país, ¿no? Buen día. Bueno, esto en principio hay que aclarar que es un montaje de un hospital de campaña preventivo. Esto está pensado para cuando la capacidad del hospital se vea superada, poder empezar a trasladar los pacientes que requieran internación a este hospital de campaña. Lo que ustedes ven ahora es la primera etapa, ¿sí?, de todo este montaje con 40 camas. Tenemos pensado poner en marcha la segunda etapa de montaje con 60 camas más y una tercera etapa con 76. Eso daría un total de 176 camas dentro de este club.
y la posibilidad que tiene el club de estar ubicado en pleno centro, y usted como presidente me imagino que de entrada dijo sí, a disposición el gimnasio y se montó este hospital. Sí, por supuesto, buen día para todos. Sí, cuando se surgió la idea de armar el hospital de campaña, bueno, se estaba buscando un lugar más adecuado. Desde el comité de crisis vinieron a ver las instalaciones y bueno, consideraron que era el lugar más adecuado y bueno, desde el club por supuesto siempre desde el primer momento la predisposición para ceder las instalaciones, ¿no? Que considerábamos que era necesario para toda la comunidad de Varadero, así que se tomó la decisión. Ojalá que no sea necesario el uso, pero valía la pena también, Antonio, Daniela, mostrar el esfuerzo y el trabajo que llevaron adelante los bomberos. Reitero, esto es en pleno centro, no sé si quieren, podemos volver a la calle y les puedo mostrar cómo está la ciudad a esta hora, porque sí, en un rato, Dani, los pocos comercios que finalmente, Daniela, permitieron abrirles, ferreterías y forrajerías ahora a las 13 tienen que cerrar. Sí. Las farmacias tienen su horario habitual, por supuesto. Los servicios y los supermercados, los negocios de productos de alimentos pueden estar abiertos hasta las 6 de la tarde. Y a las 18 horas también deben cerrar las remiseras, que habían comenzado a funcionar con normalidad. Solamente quedan funcionando con un servicio de emergencia que puede ser tomado o solicitado el servicio por personal que trabaje en servicios esenciales. Acá en Varadero hay varias empresas alimenticias y bueno, por eso gente que tiene que trabajar de noche, entrar o salir de un turno y que requiere tomar un remis para ir o venir hacia su casa, lo puede hacer. Es la única movilidad, el remis que tienen disponibles. Mira, vamos a acercarnos. Ahí está la plaza, este centro, este hospital de campaña montado por los bomberos, es en el Club Esportivo A 50 metros de la municipalidad, a 50 metros de la plaza. El movimiento habitual cualquier día de la semana, como hoy en Varadero, es de mucho tránsito, muchas motos, justamente en la municipalidad donde la gente viene a hacer trámites diversos. Estamos a 100 metros del registro civil, que por supuesto también permanece cerrado. Los nacimientos los atienden con turno, las defunciones por una llamada a línea telefónica de urgencia. La municipalidad también a partir de ayer dejó de funcionar solamente los servicios esenciales, las urgencias. Una ciudad que en realidad son dos los casos, uno puede preguntarse, pero por dos casos en realidad son 3 profesionales que trabajan en Zárate, en Varadero, con posibilidad de una cuarta, porque ya tiene síntomas de estas personas aisladas. Una enfermera hace 48 horas que está con fiebre, por eso se le hizo el hisopado. Hisopados que desde esta ciudad son analizados en Pergamino. Así que hay una situación bastante difícil, lo que nos decía el intendente hace un rato, Daniela, Antonio, es que van a esperar al menos una semana la evolución de los pacientes que hoy están aislados, que tuvieron contacto directo con los 3 médicos hasta ahora infectados y que están en cuarentena. De esos 124, una ya comenzó a presentar síntomas. Digo una porque se trata de una mujer. Hay que ver qué pasa con el resto para después evaluar nuevamente desde el Poder Ejecutivo local cómo retomar o no y volver a evolucionar en las fases como lo habían hecho hasta el día martes. Una semana tan solo duró la fase 4 en la ciudad de Varadero. Yani, pero además el retroceso es muy estricto. El regreso es a fase 1, es decir, a partir de ahora aislamiento social preventivo para todos y de una manera muy fuerte, muy controlada, entendemos entonces. Exactamente, exactamente. Es muy controlado, como es muy controlado también el acceso a la ciudad, que por supuesto no es que se prohíbe el ingreso, pero sí se toma la temperatura, como en muchos distritos, se desinfecta cada vehículo que ingresa a la ciudad, sí. También se hace desinfección en las distintas calles del centro y en los barrios de la ciudad, con productos especiales, como también se hace en otros distritos. Esas medidas preventivas y el protocolo actuó desde el día 1, de hecho, reitero, no había casos. Y los médicos que se contagiaron, aparentemente uno de ellos es porque también trabaja en otras ciudades y pudo haber traído el virus desde ahí. Eventualidades que suceden en alguien que trabaja nada más y nada menos en el primer cordón, si se quiere, de enfrentar esta pandemia, que son los profesionales de la salud. Lo que pasa, Yani, que esto que ha pasado en Varadero va a ocurrir en otros distritos.
porque la mayoría sale a trabajar a otro lugar. Después uno empieza a notar que en busca de mantenerse, muchísimos argentinos han salido a buscar una changa o algo, y esto lamentablemente va a complicar, la verdad que va a complicar. Uno ve, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires hay montones de gente muy humilde que está saliendo a buscar cartón, y no hay tanto cartón como había antes, y esto obviamente, esta movilidad, como dice el ministro Ginés González García, uno va en busca del virus. El virus está siempre. El tema es tratar de no buscarlo, y esto va a ocurrir, lamentablemente, en los barrios más carenciados, donde la cuarentena es social, porque las viviendas son muy humildes y chicas y vive mucha gente en su interior, está haciendo que circule el virus con mucha más velocidad. Yo creo que cuando empiecen a haber más testeos nos vamos a dar cuenta que van a crecer la cantidad de contagios, ¿no? Lamentablemente. Pero se está estudiando inclusive hasta en Buenos Aires dar marcha atrás con algunas medidas. Exacto, Antonio, lo que vos decís, mira, te voy a decir la realidad, por ejemplo, de esta zona norte que conozco bastante. ¿Qué pasa? Trabajadores de varadero todas las madrugadas o en distintos turnos de fábrica son trasladados por las mismas empresas que tienen movilidad propia, esto es habitual, automotrices que están en Zárate, a una planta alimenticia en San Pedro, a distintas ciudades. Entonces, si a medida que se van habilitando industrias, es necesario e indispensable el movimiento también de los empleados, más allá de que cada empresa ponga a disposición el transporte y demás. Pero son empleados que van a trabajar a otra ciudad, posiblemente con más casos o con menos casos, que están en contactos con otras personas que también van desde otras ciudades. Esta es una realidad y es inevitable. Es inevitable. Entonces, la pregunta es exactamente hasta cuándo es necesaria esta cuarentena, porque por ahora lo que sí se hizo fue aplanar en principio la curva de contagios para preparar el sistema de salud. Y estos hospitales de campaña, como el que recién te mostraba, sirven para lo que vos decías, Antonio, para la gente más necesitada en caso de contraerlo, y que no podés pretender que esté aislado posiblemente en una casilla, con piso de barro, sin comodidades, viviendo muchas personas quizás en una sola habitación o durmiendo en una misma cama.